Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a pasar a la palabra. Sean todos bienvenidos. Vamos a ir al libro de la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Le vamos a dar lectura únicamente al versículo 15. Versículo 15 nada más. ¿Sí? Dice de esta manera: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo estaba dando las instrucciones para aquellos que quisieran servir a Dios. Les acababa de dar los requisitos para ser diácono en una iglesia. Y ahora estaba pues diciéndole: mira, yo quiero ir a verte, quiero ir a verlos, pero mientras pues te escribo esto. Y le da unas instrucciones. Dice: por si llego a tardar, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pero Pablo también se estaba refiriendo que esa casa de Dios tenía que tener ciertos requisitos. Dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y debe de ser esa iglesia columna y baluarte de la verdad. Hoy vamos a tocar este tema y esperamos que pueda aclararle ciertas cosas, ¿sí? Porque la iglesia, pues, es un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde se abren las escrituras, donde se habla de la verdad, o debería de hablarse de la verdad, porque tristemente hoy en día no todas las iglesias tienen estas características, ¿sí? Bueno, así como Pablo veía que había tiempos peligrosos, que había tiempos que las iglesias iban a hacer muchas cosas, menos columnas y baluartes de la verdad, ¿sí? Bueno, por eso tocamos este tema, porque pues también hoy en día pues vemos que hay muchos lugares que no son acorde a lo que deberían de ser, ¿sí? Entonces, pues cada una tiene ciertas características, cada una sigue a lo mejor a su denominación, y a veces la denominación prevalece sobre la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por eso Pablo también le decía, bueno, esa casa de Dios tiene que tener ciertas características. Fíjate, te voy a leer un escrito que viene de la Iglesia Cristiana de México, ¿verdad? Con las que tenemos muchas cosas en común, con las que tenemos comunión con ellos. Y esto es la declaración de fe de la Iglesia Cristiana. En el punto número 14 dice de esta manera: creemos que la obra redentora de Dios en la historia ha conducido al establecimiento de la iglesia cristiana. Cristo consolidó su iglesia cuando derramó su espíritu el día de Pentecostés. La iglesia es el cuerpo de Cristo, quien asimismo es su cabeza, está compuesto por creyentes de todas las razas y naciones. Es la comunidad de todos los que creen en Él y obedecen sus mandamientos.
constituyen el cuerpo visible de los discípulos cristianos, ya sea en una casa, un local de reunión, etc. Esta es una institución divina. Ser parte de esta iglesia depende de una respuesta voluntaria al ofrecimiento de salvación en Cristo y la sujeción a su señorío. Todo lo anterior es resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano, quien seguirá manifestándose cada día en la vida de los miembros de la iglesia. Ahora, trae otro pequeño inciso y dice función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia es mostrar al mundo la voluntad de Dios a través de la predicación de la sana doctrina, y el testimonio personal de cada uno de sus miembros, dar testimonio a todos de las intenciones y del poder salvador de Dios en Cristo y hacer discípulos de entre todas las naciones. Entonces, la función de la iglesia es mostrar al mundo la voluntad de Dios, pero también dar testimonio con tu vida de que tú eres miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia procura conducir a todos a la obediencia de la fe. Los creyentes se reúnen en la iglesia para recibir instrucción, adorar, tomar parte en la tarea del cuerpo de Cristo, de testificar y evangelizar, practicar las ordenanzas, experimentar fraternidad cristiana y recibir instrucción de la palabra y del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo guía a la iglesia a descubrir los dones que Él ha otorgado a los miembros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es un lugar donde se habla de la fe, se motiva a permanecer en esa fe, pero también a veces para recibir instrucción espiritual, instrucción material, ¿sí? Para adorar como ahorita lo hacíamos. Esa es una función de la iglesia. Lo acabamos de hacer, adorar a Dios. ¿De acuerdo a qué? ¿En qué están basadas las alabanzas? En la palabra de Dios, no en el sentimiento, no en el creer, no en el que alguien estaba inspirado porque estaba sentimental y compuso una alabanza. No, la mayoría de las alabanzas, o casi todas, más bien todas las que cantamos, están basadas en la palabra de Dios. Tú las puedes analizar, ¿sí? Y dice que la iglesia tiene la misión y la autoridad de hablar acerca de la voluntad de Dios. Está llamada a ser una hermandad, ¿sí? Bajo el señorío de Jesucristo. Una comunidad de amor donde hermanos y hermanas se preocupan por el bienestar espiritual y material de todos. O sea, no únicamente es estar preocupado por hablarte de la palabra de Dios, también tenemos que estar conscientes de todo lo que nos rodea, que son las cosas materiales, que son las cosas sentimentales, que es la salud a veces. Estar preocupados unos por otros. Dice, esta preocupación los lleva a tratar de ayudar al hermano errado a encontrar la senda correcta. También a compartir generosamente tanto ayuda económica como una palabra de estímulo y les anima a dar y recibir consejo. O sea que tú tienes la oportunidad o tienes la responsabilidad también de ayudar al hermano, también de hablarle, de motivarlo, de exhortarlo a que se vuelva al camino, pero también de compartir a veces de lo tuyo. También llevar esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo para poder levantar la vida de un hermano. Bueno, esa es la declaración de fe de la iglesia cristiana. Ahora, pues tenemos que nosotros mirar si realmente estamos cumpliendo con esa labor, ¿verdad? Estamos cumpliendo con lo que Dios ha estipulado en la palabra.
Por eso Pablo estaba preocupado y le decía, pues para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, al lugar que asistes, en el lugar en que estás realmente, ¿es una casa de Dios? Bueno, vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a entenderlo, a comprenderlo para que sea de bendición en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por esta mañana, Señor. Padre, ahora te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a entender tu palabra, Señor. Podamos mirar, Señor, si tenemos las características de esa iglesia de la cual habla Pablo, que es columna y baluarte de la verdad, Padre. Sé tú, amado Dios, con cada una de las personas, Señor, con cada uno de los hermanos, hermanas, Señor. Y amado Padre, muéstranos tu voluntad en esta área, Señor, que tan importante es como pertenecer a tu iglesia, Señor, cómo caminar en tu iglesia, Señor, cómo comportarnos en tu iglesia, Padre. Ayúdanos a mirar, Señor, si realmente este lugar o este grupo de personas tenemos esa característica o esas características que tú demandas de cada uno, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén. Entonces Pablo les decía, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, sepas cómo debes comportarte, cómo debes apoyar, cómo debes de trabajar en esa iglesia. Dice, que es la iglesia del Dios viviente. Y lo importante, columna y baluarte de la verdad. Bueno, pues te decía, hoy en día en muchas partes, aquí en México, en el mundo entero, muchos lugares se han convertido en muchas cosas, menos en ser columnas y baluartes de la verdad. Sí. Entonces, nosotros en lo personal queremos ver también si este lugar es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es baluarte? Baluarte es, eh, perdón, baluarte es amparo y defensa. Entonces, en lugar de decir es baluarte, es amparo y defensa de la verdad, ¿sí? Para que no caigamos en lo que muchos han caído, en lo que muchas iglesias o muchos lugares han caído. Y Pablo se refería a la iglesia como una asamblea, porque iglesia, traducida al español, es asamblea, es una congregación, es una reunión de personas como esta que tenemos, pero también hoy en día se le conoce a un santuario. Normalmente las iglesias católicas se les conoce como santuarios y también tienen el sobrenombre de Iglesia de Dios. O los templos evangélicos también se les dice iglesia, ¿verdad? Pero no reciben ese nombre simplemente porque se reúna la gente ahí o porque pues estén bonitos. Deben de recibir el nombre porque sean casa de Dios realmente. Porque ahí se manifiesta la presencia de Dios. Que Dios esté ahí con cada uno. Que sean esa defensa de la verdad. ¿Sí? Entonces, pues, tú necesitas estar seguro a qué lugar te estás metiendo, a qué lugar te estás acercando. Tú que a lo mejor empiezas a conocer de Dios, debes de saber si realmente es una iglesia a la cual estás asistiendo. ¿Sí? Hoy miraremos 5 puntos, hermanos, 5 puntos, 5 requisitos que debería tener toda iglesia que se diga casa de Dios. Y así como estábamos mirando que la iglesia cristiana con las que tenemos confraternidad tienen una declaración de fe, tenemos una declaración de fe, también nosotros deberíamos de hacer. ¿Qué es una declaración de fe? Es pues es aquella profesión
que se ha hecho delante de Dios y delante de la gente. Es a lo mejor, pues, predicar, pregonar, publicar. O sea, es la base de la doctrina, la declaración de fe, a la cual nosotros tenemos que ser fieles. Esa declaración de fe es la que nos lleva a predicar, es la base de la predicación. ¿Sí? Claro, la base es la Biblia, pero tiene que estar sacada de esa Biblia la declaración de fe en la iglesia. ¿Sí? Algunos a lo mejor tienen como declaración de fe aceptar a Cristo Jesús, algunos otros el amor de Dios, algunos otros el conocimiento de Dios. Aquí antes de que tuviéramos esta declaración de fe de 26 puntos que son los que abarcan, ¿cuál era la declaración o cuál es la declaración de fe de Torre Fuerte, hermanos? Ya se los había dicho tiempo atrás. A ver, hermanos. Arrepentimiento y fe en Jesús. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Sí? Dios manifestado en tres personas. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero iguales en esencia. Entonces, ¿cuál es nuestra base? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra, así lo habla la Escritura. Mateo 4:17. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura. Mateo 4:17. ¿No? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De dónde sacamos la declaración de fe? Del mensaje de Jesucristo que trajo a esta tierra. De ese mensaje que leímos y entendimos de él para poder declarar, para poder decir que la declaración de fe de Torre Fuerte es arrepentimiento y fe en Jesucristo, ¿verdad? En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Nuevamente, el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál fue el primer mensaje? Arrepentimiento. ¿Sí? Y aquí ya está agregando creer en el Evangelio, creer en las buenas nuevas. ¿Sí? Este es el mensaje que debería predicar toda iglesia que se diga que es casa de Dios, ¿verdad? Ahora, a pesar de que Jesucristo trajo este mensaje, no fue Él el primero que predicó esto. Si nos vamos a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 1, 2, perdón. Miraremos que no fue el primero que trajo este mensaje, sino que fue Juan el primero que predicó este mensaje. De los hombres aquí en la tierra fue Juan el primer predicador de arrepentimiento y fe. En el versículo 2 dice, en el capítulo 3, perdón, es Mateo 3, perdón, es Mateo 3. Vamos a Mateo, perdón. Es Mateo 3, versículo 2. Vemos cómo el mensaje que primero lo dio fue Juan el Bautista. Mateo 3, 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba empezando su ministerio Juan y estaba hablando de arrepentimiento y fe. Entonces nosotros sacamos esa declaración de fe de estos testimonios. Pedro, su primer mensaje en Hechos 2:38, también habló de arrepentimiento, ¿sí?
Después volvió a predicar en el capítulo 3, versículo 19, y volvió a hablar de arrepentimiento. Siempre empezaba su predicación con arrepentimiento, ¿sí? Para poder hablarles. Pablo, por consiguiente, Pablo en el capítulo 17, versículo 30, dice, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Les había hablado de la verdad, les había dicho los propósitos para los cuales Dios lo había atraído y les estaba hablando la verdad. Arrepiéntanse. ¿Sí? Por eso el texto que tomábamos como base de Pablo estaba preocupado porque veía una tendencia en las iglesias, ¿sí? Veía que se estaban apartando de la verdad. Y él les hablaba claramente conforme a la visión que tenía él. Le acababa mira, todo esto le dice a Timoteo, tú tienes que verlo en la iglesia, tiene que ser casa de Dios, tiene que haber una declaración de fe, deben de estar fundadas sobre Jesucristo para que seas columna y baluarte de la verdad. Y después en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, o sea, ya de lo que te hablé dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, hasta en las cosas más pequeñas se están apartando de la verdad. Porque algunos, si llegas a una iglesia de prosperidad, vas a mirar a esto, que están escuchando espíritus y doctrinas de demonios. Se han apartado de la verdad. Y vas a ver en otros lugares la hipocresía que pues abiertamente se ve con las mentiras que dicen. En algunos otros lugares, en algunos que estuvimos hace años, prohibían casarse. No, es que tú no porque tú tienes más propiedades que él o que ella, tú no eres de su categoría, y formaban matrimonios. ¿Sí? Entonces, si vas con los judíos, no, pues no puedes tomar coca. Si vas con los mormones, no puedes tomar café, pero sí puedes tener dos mujeres. No puedes comer carne, pero sí puedes tener más de dos mujeres. Entonces, pues nosotros tomamos como base la declaración de fe por las palabras de Jesucristo, el primer mensaje que trajo. Entonces, sí hay una declaración de fe en este lugar. El segundo punto, vamos a ver cómo la Biblia debe de ser suficiente para inspirar al predicador o a los predicadores que hay. ¿Sí? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. También vamos a mirar primera de Timoteo 3:16, que a lo mejor algunos ya hasta de memoria se lo saben. Este texto es muy, muy bendecido. Y dice así, ¿qué les dije? Primera
Segunda de Timoteo 3:16, perdón. Segunda de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la Biblia debería ser suficiente para inspirar al predicador o predicadores que se suban a un púlpito o a predicar en una reunión, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo que la Biblia debe de ser suficiente? Porque la Biblia tiene todo lo que necesita el ser humano para su vida, porque la Biblia es suficiente, ¿sí? Porque la Biblia se interpreta de una manera. ¿Cómo se interpreta la Biblia, hermanos? ¿Cómo podemos interpretar? Porque a veces hay textos muy, pues que no se entienden, muy difíciles de comprender. Y para entenderlos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de entender qué debemos de hacer para comprender esos textos difíciles, hermanos? Esos textos oscuros que hay en la Biblia. ¿Cómo? A ver, hermanos. Son cosas que ya vimos. Para entender la Biblia tienes que ir primeramente al texto, al contexto, al antetexto, ¿sí? Pero si no lo entiendes ahí, tienes que ir a la historia, a la Biblia. O sea, históricamente, y lo podemos ver, textos del Antiguo Testamento se complementan con el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? Debemos de estar seguros que el predicador está tomando como base la palabra de Dios, porque tú vas a una iglesia a buscar un alimento espiritual, a buscar un consejo, una palabra para tu vida, ¿sí? Eh, porque a veces vienen problemas físicos, problemas materiales, problemas sentimentales, pero si no está ese alimento en ese lugar, ¿qué va a pasar? Te vas a decepcionar, ¿sí? O no vas a escuchar la palabra que Dios tiene para ti y que tú necesitas, ¿sí? Entonces tú necesitas estar seguro de que esa palabra está sacada de la Biblia, está basada en la palabra de Dios y tienes tu responsabilidad de buscarla donde realmente alimente tu alma, donde realmente te bendiga, ¿sí? Porque el fundamento de la predicación desde los púlpitos debe de ser la palabra de Dios. El fundamento de la prédica debe de ser Cristo Jesús. Cristo Jesús debe de estar en medio de todo ello. Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Sí? Y yo también te digo, dice que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto es una gran controversia en muchas iglesias, ¿sí? Y sobre todo en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, perdón, porque dicen que este texto está diciendo que Pedro es esa roca donde Jesús iba a fundar su iglesia. Pero no es así, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro en griego es piedra o es pequeña piedrita. Nunca dijo Jesús que iba a ser roca. Roca solamente se le da a Dios y a Cristo. Roca. Por eso Pedro estaba mirando y Jesús le dice, y sobre esta roca estaba hablando de él mismo. Edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Entonces vemos que toda predicación debería estar fundada sobre las palabras de Cristo Jesús.
Todo lo que se predica desde los púlpitos debería de ser para dar a conocer a Cristo, para estar fundado sobre las palabras de Cristo Jesús. Porque al final del día, Él es el que está llamando a que le sirvamos. No es el hombre el que da un nombramiento como discípulo, como predicador, como pastor, como profeta. No es el hombre, es Dios, es Cristo Jesús. Mateo 24:45. Mateo 24, en el versículo 45, dice de esta manera: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién? Cristo Jesús es el que llama. Cristo Jesús es el que atrae. Ahora fíjate, Jeremías capítulo 3, estoy yendo un poquito rápido porque son muchos textos, hermanos. Jeremías capítulo 3, en el versículo 15, dice de esta manera, dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y os daré pastores, dice, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Estos pastores, ya vimos cómo Pablo estaba dándole los requisitos de quienes podían ser pastores, de quienes debían ser pastores, tenían que cubrir ciertos requisitos. Y este mandamiento desde el Antiguo Testamento, el Señor mismo, Jehová de los ejércitos, dice que iba a dar pastores según su corazón. ¿Para qué? Para apacentar a la iglesia con ciencia y con inteligencia, para que los mensajes, las prédicas sean sacadas de la Escritura. ¿Sí? Pero también, como tercer punto, también en una iglesia debe de ser un lugar de adoración, un lugar donde se proclame la grandeza de Cristo Jesús, donde puedas llegar y entonar alabanzas que están dedicadas a Dios, que están sacadas de la palabra también. ¿Sí? ¿Qué tan apegado son los servicios hoy en día a la palabra? Muchos están mezclando lo profano con lo santo, porque están metiendo cantantes que dicen que se arrepienten un tiempo y luego vuelven una vez más a caer. Y ahí tenemos rapero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Daddy Yankee. ¿Prevaleció en el cristianismo? No, ya se regresó una vez más. Ya se regresó una vez más a dar conciertos mundanos, pero también en ciertas iglesias los meten a cantar y siguen siendo, según ellos, cristianos. Entonces, la iglesia de Dios debe ser realmente un lugar de adoración, pero para Dios. ¿Sí? Por eso aquella mujer, cuando se entrevistó con Cristo Jesús, allá en Juan 4, le declara el evangelio, pero la mujer quiere entrar en controversias y la mujer le menciona, dice, bueno, unos dicen que se debe adorar en un lugar y otros en otro. Tú, le pregunta a Jesús, ¿tú en qué parte dices que debemos de adorar? Juan 4, Juan capítulo 4, versículo 23. Juan 4, 23 dice de esta manera: mas la hora viene, dice. Sí, se acercaba la hora. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces las iglesias deberían de ser un lugar donde la alabanza,
te haga sentir la presencia de Dios, te lleve a adorar a Dios con tu mente, con tu corazón, para poder sentir la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí? La casa de Dios debe de ser un refugio en las dificultades, porque a veces pues hay muchas luchas, muchas pruebas, ¿sí? Pero también la casa de oración debe de ser un lugar donde se ore a Dios, donde se sienta la presencia de Dios, donde puedas expresar libremente tus peticiones y compartirlas con tus hermanos y compartirlas con los demás. Esas necesidades que vienen a nuestra vida. A veces tenemos familiares enfermos, a veces nosotros mismos caemos en enfermedad, a veces problemas de índole material, pero a eso vamos a la iglesia, a buscar consuelo, a buscar fortaleza, a buscar esa palabra que nos aliente, que nos levante, o a dedicarle nuestra adoración, y a veces te sueltas a llorar en la alabanza. ¿Por qué? Porque estás sintiendo la presencia de Dios, estás sintiendo el consuelo de Dios, ¿sí? Pero también a veces necesitas instrucción, necesitas saber hacia dónde vas y necesitas una palabra de instrucción en ese lugar. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Le vamos a dar lectura al versículo 3. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y fíjate, este texto se complementa con aquella visión que tenía Moisés en la zarza, ¿verdad? Cómo miraba que la zarza se prendía. Bueno, de ahí salió la ley, salieron los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, pero de Jerusalén salió la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí nació Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, hay un entendimiento en ese texto, ¿sí? Un lugar de adoración debe ser la iglesia donde tú escuches la voz de Dios a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de una palabra que el hermano, que la hermana se te acerque y te comparta. O a veces te dice, ¿qué te pasa? Estamos orando por ti. He estado orando por ti. Y esa palabra te levanta y esa palabra te alienta. ¿Sí? Por eso Salomón en Eclesiastés 5, Eclesiastés capítulo 5, daba esta gran instrucción que a veces, pues no a todos les gusta, ¿sí? Pero que es una bendición. Yo desde que la escuché, desde que la leí hace 40 años, pues gracias a Dios, la pusimos por obra. Fíjate, Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Yo cuando leí este texto, perdón, cuando lo leí, empecé a sentarme en la primera fila, en la iglesia, y siempre me sentaba ahí. Siempre nos empezamos a sentar en los primeros lugares, porque pues creímos que Dios hablaba en nuestras vidas y teníamos que estar atentos para no distraernos con que el que entra, el que sale, con el que llega. Y luego allá en la primera iglesia a la cual asistí, tenían un mal hábito.
los que llegaban tarde, había personas que pasaban banca por banca saludándote. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Aunque ya estaba la alabanza, o aunque ya estuviera la prédica, no les importaba interrumpir, hermanos. ¿Sí? Pero si tú te acercas más para oír, te vas a dar cuenta que muchas cosas suceden atrás de ti, pero que tú ni siquiera te interrumpen, ¿sí? Entonces, otra de las características que debe de tener la iglesia es contemplar la hermosura de Dios. Salmo 27, Salmo capítulo 27. A eso venimos a la iglesia, a alabarle, a contemplar. Fíjate, en el versículo número 4 dice así: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Con qué propósito? Contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, o sea, para aprender, para investigar. Pero lo importante es, dice, para contemplar la hermosura de Dios. ¿Y cómo contemplas la hermosura de Dios? En la iglesia. Pues en la vida de los hermanos, esa vida de esa mujer amargada que ahora ha cambiado, esa vida de ese varón que era borracho, que maltrataba a su familia y que hoy ha cambiado y se ha vuelto a Dios. Esas son maravillas de Dios, hermano. Se refleja Dios en esas vidas porque las ha cambiado, ¿sí? Entonces, pues todo eso debe de tener un lugar que se llame casa de Dios, iglesia de Dios, ¿sí? En el punto número 4, que en esa iglesia, tú que asistes, estés seguro de que hay integridad en los líderes y sobre todo en aquel que predica, en aquel que pastorea, hay integridad, ¿sí? Pero no nada más para él, sino para todos los que realmente predican la palabra de Dios en este lugar. Segunda de Timoteo 3:15, lo tocábamos al principio y veíamos que como 3:15 dice: es 16, perdón. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos madurez espiritual para poder ocupar un lugar como estos. Necesitamos que Dios respalde la palabra. Necesitamos que haya salvación o que haya habido salvación como un testimonio de que realmente se está predicando la verdad. ¿Sí? Hoy en día, tristemente, y conocemos algunos que empezaron en la sana doctrina, muchos que empezaron predicando la palabra de Dios, están terminando en la carne, porque se desviaron, porque se han desviado, ¿sí? Hoy muchos se sienten intocables al ocupar este púlpito, al ocupar un púlpito en alguna iglesia, se sienten intocables. Y su palabra la ponen por encima de la Biblia. Su palabra la ponen por encima de la palabra de Dios, ¿sí? Y no le rinden cuentas a nadie. Porque dicen, pues a mí no me puso la iglesia. Y con el pretexto de que me puso Dios, pues solamente a Dios le rindo cuentas. No, hermanos, debe de haber una total transparencia en todas las vidas de los que servimos en este lugar, ¿sí? Porque tristemente hoy en día, desde los púlpitos, escuchamos mensajes muy buenos, motivacionales, ¿sí? De cómo ser próspero, ¿sí? Muy buenos en el amor,
Escuchamos también mensajes del cielo de cómo Dios tiene un lugar para nosotros, pero no escuchamos mensajes de que si no obedecemos a la voz de Dios, nos podemos perder. Escuchamos mensajes de cómo crecer grupalmente. Escuchamos mensajes de personas que han tenido sueños, que han ido al infierno, que han ido al cielo, que han platicado con Moisés, que han platicado con Elías, que han platicado con Dios allá arriba, pero que no son sacados de la Biblia. Bíblicamente no hay algo que los avale, ¿sí? Entonces, por eso decía, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice la palabra, ¿sí? Se escuchan mensajes de todo tipo, pero ¿y el mensaje de Dios cuándo? Isaías 58, Isaías capítulo 58, y en esos lugares de prosperidad, muchas veces no escuchas mensajes de este tipo. Dice Isaías 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuándo escuchas mensajes contra el pecado, mensajes contra la rebelión? Y pudiéramos nombrar muchísimos predicadores hoy en día que escuchas en YouTube, que encuentras en YouTube, que te hablan muy bonito, pero contra el pecado es difícil escucharles una prédica, ¿sí? Contra la rebelión, hoy en día que está más vigente que nada, y sobre todo en los jóvenes, todo eso lo han hecho a un lado, con tal de agradar a aquellos que se congregan en las iglesias. No, contra el pecado no, porque si predicamos contra el pecado, se nos vacía la iglesia, se van, ¿sí? Entonces, tienen mucho cuidado, pero Jesús dijo, ir y hacer discípulos. Se predica para hacer discípulos, no del hombre, no del predicador, sino hacer discípulos de Cristo Jesús, ¿sí? Pero en algunos lugares es todo lo contrario. Se predica para ser congregantes, para manejarlos libremente, ¿sí? En Hechos 20, versículo 28, Hechos 20, versículo 28, dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. O sea, los que predicamos, únicamente Dios nos ha puesto, ¿para qué? Para mirar por todo el rebaño. Y todo es todo. Sí, aquellos que a lo mejor se oponen a lo establecido, aquellos que se oponen a tratos que se han hecho o a cosas que se hacen, también a ellos dice, tienes que mirar por ellos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, dice, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, o sea, para alimentarla, para mirar por sus intereses, la cual Él ganó con su propia sangre. O sea, la iglesia no es de ningún predicador, no es de ningún pastor, es de Cristo Jesús, porque Él fue el que pagó con su sangre preciosa el costo de tu alma y de mi alma, ¿verdad? Ahí mismo en Hechos 5:20, Hechos 5:20, dice así: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida.
¿A qué se está refiriendo Pablo? A que prediques toda la escritura. Temas fáciles, pero también temas difíciles. Temas controversiales, ¿sí? Pero también temas de fe. Temas que hablen sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la adolescencia, sobre la juventud, ¿sí? Pero también temas que abarquen a lo mejor Apocalipsis, libros complejos, libros que a lo mejor es difícil entender. Bueno, todos esos temas tenemos que predicarlos, ¿sí? Y hay otra cosa que la iglesia necesita estar seguro de aquellos que predican la palabra. Hechos 6, ahí adelantito. Sí. ¿Qué estaba pasando? Antes de leer este texto, ¿qué estaba pasando en este capítulo 6? Bueno, estaba pasando de que había inconformidad y hubo murmuración. Murmuración había en medio de esta iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué era la murmuración? Porque se había descuidado a las viudas. Se habían descuidado a esas viudas de los hebreos y no se les atendía debidamente. Entonces hubo inconformidad en algunos y los discípulos convocaron a una reunión, a una asamblea. Y ellos expusieron su punto de vista. Fíjate, dijeron, a ver, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sí? Ellos, los discípulos, estaban desatendiendo su ministerio por estar haciendo otras labores. Por eso, qué importante es cada miembro de la iglesia, cada varón, cada hermana. Qué importantes son, porque tienen una función que cumplir dentro de la iglesia. Y ellos dicen, no es justo. Nosotros estamos descuidando la palabra de Dios para ir a servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí está lo importante que son cada hermano, cada hermana, ¿sí? En su diferente área. Y si sacan esos talentos, las necesidades de la iglesia van a estar cubiertas. Y lo importante a lo que iba es de que el predicador, los predicadores que sirven en este lugar, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos que están al frente de las iglesias? ¿Sí? Bueno, es oración y estudio de la palabra. ¿Sí? Claro que a veces queremos hacer muchas cosas, queremos andar de aquí para allá, queremos hacer esto, pero la prioridad es la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que estar seguros, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A qué te ha llamado Dios a ti? ¿A qué te ha llamado a ti, hermano, hermana? ¿A qué te ha llamado? ¿A qué te ha llamado a que vengas a este lugar? ¿Estás seguro? Porque fíjate, en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, dice, y él mismo, o sea, aquí en Cristo Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito Dios da estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para servir a la iglesia, no para servirnos de la iglesia. Hace este llamado, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos conozcamos a Jesucristo. Ese es el propósito de poner hombres en las iglesias, de que Dios llame a las personas, ¿sí? Entonces, pues esa es nuestra labor. Y esa es la labor que debería de haber en las iglesias, ¿sí? Que la integridad de los que predicamos sea visible, ¿sí? Que nos esforcemos en esa doctrina básica que dejó Cristo Jesús. Y Pablo se lo encargaba muy seriamente a Timoteo. Mira, volvamos a primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 16. En el versículo 16 le dice de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante es permanecer en la sana doctrina, conocer la sana doctrina. Dice, persiste en ello, o sea, profundiza, busca, estudia, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es muy importante. Y por último, en el quinto punto, la iglesia de Dios debe de tener un orden, ¿sí? Primera de Corintios 14:40. Debe de haber un orden en todas las áreas, que se manejan en la iglesia. Fíjate, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, que había un desorden total en Corinto, porque todos hacían lo que querían, ¿sí? Y a la hora del servicio, unos cantaban, otros se tiraban, otros escupían, otros hablaban en lenguas, otros profetizaban, y era un total desorden en esa iglesia. Y Pablo dice, a ver, tenemos que hacer todo, pero decentemente y con orden. Que no sea un caos, porque después Pablo también les dice, a ver, si entra un incrédulo, ¿qué va a decir? Están locos, dice, que están locos en ese lugar. Entonces la iglesia de Dios debe de tener un orden, ¿sí? Aquí Pablo se refiere a que debe de haber cierta disciplina en el transcurso de los servicios. Sí, como se hace, a lo mejor aquí primero se da una introducción, se da la alabanza y después la prédica, ¿sí? Y todo en orden. ¿Para qué? Para ejercer esos dones, para ejercer esos ministerios que Dios ha puesto en este lugar, ¿sí? En muchos lugares que se dice en iglesia, esto del desorden es normal y el orden lo ven no muy anticuado. El orden lo ven muy estricto, ¿sí? Entonces, Dios está buscando que se haga en un orden de acuerdo a la escritura, ¿sí? No es unos bailan, otros gritan, otros hablan en lenguas, no, ¿sí? Otros oran sin llevar un orden, sino que pues nada más están orando para sí mismos porque los demás ni una amén dicen, ni un apoyo hay, ¿sí? Pero también dice Pablo, debe de haber un orden, pero un orden en todo, dice. O sea, administrativamente también. ¿Cómo es el orden
administrativo de este lugar, cómo se gobierna la iglesia, cómo se gobierna Torre Fuerte. ¿El pastor es el hácelo todo? No, ¿sí? No es no es aquel que predica, visita, administra el dinero, no. Cada quien tiene su función, ¿sí? Cada uno de los hermanos que nos apoyan, pues tiene su función y saben qué hacer y qué no hacer, ¿sí? El pastor es el que disciplina a todos, no, tiene que haber un consenso, tiene que haber una reunión entre hermanos para poder llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque en algunos lugares el pastor es el que disciplina a todos, pero a él nadie lo puede disciplinar, porque ¿quién lo va a disciplinar si no hay nadie más alto que él? No, aquí debe de haber unidad, debe de haber, debe de hacerse a un lado eso de que es el ungido de Dios. Aquí no existe. Debe de haber una disciplina conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí en ese artículo que tenemos hay hay un punto de la disciplina y cómo se ejerce, hermanos, cómo se ejerce la disciplina en esta declaración de fe. Se me perdió, pero ahorita lo encontramos. La disciplina en la iglesia es el punto número 17. Fíjense, dice este punto. Creemos que el Señor Jesús ha dado autoridad a su iglesia para ejercer disciplina sobre sus miembros cuando ésta es necesaria. Los propósitos de la disciplina son conducir a cada miembro a la estatura de la plenitud de Cristo, restablecer a los miembros a la plena comunión cuando caen en pecado, promover la pureza de la iglesia, amonestar a la iglesia en cuanto al carácter serio del pecado y de la desobediencia a la palabra de Dios, mantener sin mancha la imagen y el testimonio de la iglesia frente al mundo, velar por el honor de Dios en la tierra, disuadir a otros miembros al mirar las consecuencias del pecado. A fin de alcanzar estas metas, la iglesia puede emplear la enseñanza pública, el consejo privado, la oración intercesora, la amonestación y la exhortación. Disciplina no es sinónimo de expulsión o excomunión, aunque puede llegar a incluirla. Hay varias razones que pueden dar lugar a medidas disciplinarias cuando es necesario por incurrir en faltas que son confesadas por el discípulo, cuando mediante el juicio eclesiástico se evidencian faltas o pecados, cuando hay un conflicto entre hermanos donde uno peca contra otro y la situación no es arreglada como explican algunos de los siguientes textos, y nos dan muchos textos, hermanos, ¿sí? Entonces, la disciplina será aplicada por el ministro responsable de la congregación o por el cuerpo de ancianos que esté gobernando la iglesia. Las medidas disciplinarias orientadas a la restauración del discípulo se mantendrán o modificarán hasta obtener los objetivos de esta. Si algún discípulo no está conforme con las medidas disciplinarias aplicadas a su persona, puede apelar a otro ministro de otra iglesia para que revise su caso y se pronuncie para continuar, aminorar o acrecentar las medidas según sean las circunstancias. Las medidas disciplinarias pueden darse a conocer a la iglesia o simplemente a personas allegadas a quienes es aplicada. Si esto se considera necesario o representa algún tipo de riesgo de no considerarse así, se mantendrá entre la persona y su ministro. Por eso muchas veces no se les comunican, oye, pues fulano de tal a lo mejor está en una disciplina. Hay disciplina parcial, hay disciplina total, hay varios tipos de disciplina. Pero a veces no se le avisa a la iglesia porque no es necesario.
Y aquellos que tengan alguna duda sobre el caminar de algún discípulo, pues pueden acercarse con un servidor y decir, oye, ¿cómo está la situación del hermano fulano? ¿Cómo está la situación de la hermana fulana? Y ya se les da una explicación, pero sí hay un propósito, como orar, ¿sí? Como a lo mejor llevar una palabra de aliento, porque a veces se les da la instrucción, con tal persona estoy platicando y solamente yo puedo ministrarla ahorita. Más adelante la visitan ustedes, pero por el momento no. Y se les da esa instrucción, hermanos. Los discípulos a quien sea aplicada alguna disciplina por ningún motivo serán abandonados o se les dejará de atender mientras lo permitan y estén dispuestos a tomar el consejo que les sea administrado. Y esto es muy importante. En alguna iglesia que estuvimos, pues hermano, te expulsaban, te disciplinaban y arréglatelas como puedas. Aquí no ha sido así, hermanos. ¿Sí? Entonces, estos 5 puntos pues debes de analizarlos y mirar si realmente la iglesia Torre Fuerte los cumple, si realmente estamos caminando en esa sana doctrina conforme a la Escritura. ¿Para qué? Para que sea este lugar una columna, ¿sí? Un amparo y defensa de la verdad. ¿Sí? Y, por ejemplo, hay un pasaje en Génesis 28, cuando Jacob iba huyendo. Él dice, cuando tiene revelación de Dios, dice, qué fuerte es este lugar. Dice, no es otra cosa más que casa de Dios, ¿sí? Y puerta del cielo. Ojalá y este lugar fuera casa de Dios. Se convierta en una casa de Dios y puerta del cielo para que el pobre, el huérfano, para que la viuda encuentre consuelo, para que el enfermo encuentre palabras, encuentre ayuda, ¿sí? Que realmente podamos cada día ser ese testimonio real de que Dios está con nosotros. ¿Sí? Demos gracias a Dios, amigos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad nuevamente que nos das de abrir tu palabra, de estudiarla, de escucharla. Ahora llévanos a ponerla por obra, Señor. Padre, lo que hayamos entendido, Señor, que sea tu Espíritu Santo profundizando en cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén. Antes de salir, hermanos, para aquellos que están en el grupo, creo que les llegó la invitación. Anoche estuvimos en el velorio de Lili, la persona mayor que atendía o que estaba cuidando la hermana Rafa y toda su familia. Asistimos allá, hermanos, y pues la verdad es, se siente a lo mejor tristeza porque a veces no fomentamos esa unidad, esa coinonía con las demás gentes que nos rodean. Una persona de 96 años, imagínate qué trato tuvo con cuántas personas convivió, con cuántas personas entabló una amistad, ¿sí? Y pues lo triste de que pues anoche la única que estaba era su hija, una sobrina, un sobrino y el hijo de ellos. 4 personas y toda la familia de los hermanos Suárez. Era más con la familia Suárez que los dolientes. Y ya después llegó un vecino de por ahí y hay 2 jovencitos que llegaron. Pues de un pueblo no sé cuántas personas hay, ¿verdad? En ese pueblo, pero pues sí se ven muchas casas. Y esta persona, no sé si sea nativa, es nativa de ahí, de Acelotla. Sí, fíjense, es nativa de Acelotla, del pueblo. Y en el velorio, ¿cuántos seríamos? Muchos, exagerado, 20 personas.